valores, bueno, precisamente a Rosaura, que fue la que contactó conmigo, y a Choli, que es con el que después pude hablar, por la oportunidad de estar aquí con vosotros, bueno, compartiendo este inicio de jornadas que yo os deseo que sea muy feliz y que empecemos con buen pie, ¿no? Os agradezco también el tema que habéis elegido, porque lo importante no es que esté yo aquí, sino que se hable de los valores. Y me parece que es importante porque, como habéis visto por los medios de comunicación, esto de la ética está de moda. Y bueno, yo diría más bien que lo que está de moda es la ausencia de ética. Todo el mundo dice que nos falta ética, o estamos en un mundo corrupto, estamos en un mundo, todo el mundo se tira los trastos. Y si habéis seguido, pues la prensa, pues cuando la política va mal, siempre sale alguien que dice, aquí lo que falta son políticos éticos. Cuando va mal la economía dicen, ojalá tuviéramos empresarios morales. Cuando va mal la prensa dicen, necesitamos un código de conducta, pues como el que han hecho los periodistas de Barcelona. En fin, la gente está haciendo códigos de conducta, orientaciones morales, diciendo que cuando seamos todos éticos vamos a ser muy felices, pero que por desgracia parece que en este momento falta mucho de ética. Bueno, eso es una moda, y yo lo que querría decir es que me parece que no debería ser solo una moda, sino que la ética es una necesidad. Y que si algún día los medios de comunicación dejan de hablar de la ética, pues no por eso dejará de ser una necesidad. Y que quisiera empezar esta charla, pues con mayor o menor fortuna, intentando mostrar por qué es una necesidad y por qué además es necesario educar en valores. Evidentemente la educación es una tarea fundamental. Todo el mundo también dice, ya veis que todo está de moda, todo el mundo dice, la economía va mal, pero si hubiera un cambio cultural sería fantástico, porque todos dicen, el secreto es la cultura. Pues yo creo que el secreto es la cultura. Efectivamente creo que desde la cultura sería más bien posible en muchas ocasiones cambiar la distribución económica, pensar en una redistribución más sensata, etcétera. Creo que nos falta cultura, creo que nos falta ética, y que eso es una necesidad, esté o no esté en los medios de comunicación. Y que es una necesidad que entra en principio por la educación. ¿Qué pasa con los valores en el terreno de la educación? Yo no sé, pero me da la impresión, por la edad media que veo, que me temo que es la mía, y hay alguna gente más joven, pero me temo que es la mía, que hay por ahí una serie de gentes de la generación que este año se celebra el mayo del 68 famoso, gentes más o menos de la generación del 68 con ideales, con utopías, que ahora de pronto se encuentran desencantadas, y mucha de esa gente está en la educación. Los ideales podían ser diversos, podían ser de tipo marxista, podían ser de tipo religioso, pero era una generación con ideales fuertes, y parece que hoy en día nos encontramos muchos de nosotros en la educación y nos encontramos con cierto desencanto, diciendo que ha sido de nosotros. No solo es que tenemos ganas, no solo es que, sino que todo aquello parece que se nos ha venido a tierra. Yo voy a empezar brevemente por decir un par de palabras en torno a lo que yo creo que han sido las causas de este desencanto moral. Todo el mundo habla del desencanto político, yo voy a hablar del desencanto moral, claro que es lo que a mí me importa, y empezar diciendo cuáles creo que son las causas. Después supongo que hay un coloquio, me imagino, ¿no?, en el cual pues completamos, discutimos y hacemos lo que haga falta, y a partir de ese desencanto hablar de cómo yo creo que podemos remontarlo y debemos remontarlo, porque siempre creo que lo que hay que hacer es proponer caminos de solución y no quedarse nada más en el desengaño y en todas estas cosas que también están de moda. ¿Por qué desencanto moral en relación con el desencanto político y muchos más? A mi modo de ver, yo solamente voy a nombrar dos factores que me parecen fundamentales. El primero de ellos es el fin del nacionalcatolicismo, y el segundo de ellos sería la caída de los países del este. Podría haber más, pero creo que son dos bastante significativos. ¿En qué sentido? El primero sería el fin del nacionalcatolicismo, que como todos sabéis, pues era un tipo de sistema político que, en relación con un confesionalismo de carácter religioso católico, de un cierto catolicismo, trataba de resolver problemas políticos remitiéndose a la religión. Este fue un tema presente durante toda la época franquista, una época nacional católica, y en esa época parecía que las cuestiones morales ya estaban resueltas, porque todo el mundo se podía remitir a un código moral único. En realidad, cuando se hablaba de moral, en último término, todo el mundo decía, bueno, esto ya está resuelto, porque hay un magisterio competente que dice que es lo que hay que hacer en cuestiones morales y no hay más que remitirse a ello.
Y en el fondo, como a la gente le suele hacer bastante ilusión que los problemas se los tengan resueltos, pues descansaba de alguna manera, excepto los inquietos, en que las cuestiones morales ya tenían su magisterio adecuado. La Constitución del año 78, que con el decreto de libertad religiosa puso fin al Código Moral Único. Ya con la libertad religiosa no había un solo código moral católico, y la gente empezó a preguntarse, se empezó a formular esa pregunta que muchos han hecho, de que si Dios no existe, todo está permitido. La famosa afirmación de Dostoyevsky. Muchos dijeron, si ya no hay moral católica, ya no hay moral. Yo no sé si lo habéis oído, yo desde luego lo he oído mucho. Daba la sensación de que si no había un sustento religioso para la moral, ya no podía haber un tipo de moral única. Ese fue una especie de desencanto o de desorientación. ¿Qué pasa? ¿A rey muerto, rey puesto? ¿O nos hemos quedado en un periodo de interregno, en un periodo de anarquía? Ya no hay moralidad. Yo creo que la segunda gran crisis vino con la caída de los países del este, en la que habían cristalizado muchos ideales de otros sectores también utópicos, porque la utopía era lo que movía todas aquellas ideas, y otra serie de ideales van al traste cuando la gente dice las utopias, tal como se habían pensado, económica, política, etcétera, parece que ya no tiene vigencia, parece que nos hemos quedado sin ideales utópicos a los que atenernos. Y entonces va apareciendo ese mundo del desencanto, y como ha dicho muy amablemente, en la presentación, efectivamente, la moral del camaleón, el libro La moral del camaleón, es un poco la resultante en el título de todos estos desencantos. ¿Qué queda de todos esos ideales? Pues decía Nietzsche, digo yo en el libro, lo recuerdo porque me parece interesante, decía Nietzsche que estábamos asistiendo al final de la moral del camello, que es la moral de los pesados deberes, etc. Que después de eso iba a venir la moral del león, que es el que no dice yo debo, sino yo quiero, el que se afirma. Y que por último vendría la moral del niño, que es la moral del yo soy, la moral inocente del juego, sin responsabilidad y sin culpa. Y yo decía en el libro que me parece que Nietzsche era un optimista cósmico, porque lo que ha venido no es nada de eso, sino el camaleón, que dice sencillamente yo me adapto. Entonces, en las distintas situaciones vemos que lo que está triunfando es un pragmatismo de adaptacionismo a la situación con tal de conseguir lo que uno pueda mejor para sí. Esa situación parece que es la que estamos viviendo ahora. Parece que estamos en una situación de ese pragmatismo camaleónico, una situación, en definitiva, de indiferencia moral. Si alguien me hace sociología de la moral, pues es posible que cuando empiece a ver qué es lo que pasa, a lo mejor lo que pasa es eso. Pero yo voy a pasar a un segundo punto, que es el de la contradicción, lo que a mí me gusta llamar la contradicción de las democracias liberales, no sé si con mayor o peor acierto, la contradicción de las democracias liberales. Porque en nuestro tiempo hay una contradicción entre lo que pasa y lo que creemos en cuanto a la conciencia moral que debería de pasar. En definitiva, nosotros vivimos en democracias liberales que se rigen por una constitución en la que en definitiva se están plasmando los valores morales de una sociedad. Y hay una contradicción enorme entre los valores morales que se plasman en la Constitución y lo que pasa, que es una transgresión constante de esos valores. Pero claro, aquí hay una cosa muy importante, y es que la realidad, la democracia real, tanto que se habla de socialismo real, no sé qué real, la democracia real no solo es lo que pasa, sino también esos valores que están en las constituciones y que están, de alguna manera, intentando legitimar la política, intentando fundamentar el derecho e intentando basar la moral. Eso es también realidad, porque lo real no solamente, y eso a mí me importa mucho destacarlo, lo real no es solamente lo que está pasando, sino aquellos conceptos, criterios y valores morales que estamos utilizando para legitimar lo que pasa. En definitiva, nuestra política se legitima sobre unos valores. Nuestro derecho se fundamenta en unos valores. Y esos valores están reconocidos expresamente en una Constitución, lo cual quiere decir que también son realidad nuestra y que no se pueden explicar nuestros países sin esos valores.